El día de hoy vamos a abordar una temática relacionada a la definición de dominio. Y en este día de lunes vamos a continuar desarrollando el tema. Hoy vamos a abordar la primera parte de la definición de dominio. Vamos a hablar un enfoque general de lo que es la definición de dominio. Vamos a hablar acerca de los principios y los criterios rectores que se han desarrollado en la ley de definición. Vamos a hacer una comparación también con la regulación del anterior decreto legislativo sobre pérdida de dominio. Y también vamos a hablar un poco acerca de los presupuestos para la procedencia del proceso de definición de dominio para poder finalmente establecer cuál es la naturaleza de este proceso especial. En primer lugar, debemos decir que el Perú, como muchos estados, dentro de su política legislativa, ha creído conveniente ir desarrollando una normativa especial para la pérdida de los efectos del delito. Nosotros hacemos un análisis histórico de esta institución. Vamos a ver que las primeras normas relacionadas a la pérdida o a la extinción de dominio en nuestra legislación la encontramos en el propio Código Penal. Ustedes saben que el Código Penal tiene dos libros, la parte general y la parte especial. En la parte general del Código Penal hay una cápita que está relacionada a las consecuencias del delito. Dentro de esas consecuencias del delito se regula, por ejemplo, la pena, ¿no? Hay todo un sistema de penas como consecuencias jurídicas del delito. Aparece ahí una pena privativa de libertad, las penas restrictivas de libertad, limitativas del derecho y la pena. Pero esa no es la única consecuencia que ha regulado el Código Penal para el delito. También aparece como consecuencias económicas del delito la reparación civil, ¿no? Y está referida fundamentalmente al resarcimiento, porque tiene una profunda vinculación con el derecho civil, ¿no? Con el derecho de daños, un aspecto específico del derecho civil es el derecho de daños. Y los criterios que se desarrollan ahí han sido desarrollados con mayor amplitud en el ámbito del derecho de daños y del derecho civil. Ahí aparece la reparación civil, que supone la restitución del bien o pago de su valor más una indemnización. Pero aparte de la reparación civil, el Código Penal también regula otras consecuencias económicas, denominadas consecuencias accesorias, ¿no? ¿Qué le encontramos en el Código Penal a partir del artículo 102 del Código Penal? Y ahí aparece la figura del decomiso. El decomiso que desde la vigencia del Código Penal ya regula la posibilidad de que conjuntamente con la sanción penal y la reparación civil, el juez pueda considerar el decomiso o la pérdida de los efectos del delito. Entonces, el decomiso es una institución del derecho penal. Es una institución que está regulada en el derecho penal sustantivo, en la parte general del derecho penal, dentro del ámbito de las consecuencias económicas. Digamos que la semilla de la extinción de dominio la encontramos justamente ahí. Pero esta institución en el Código Penal ha sufrido muchas modificaciones. Ustedes ingresan al SPI, al sistema normativo del Ministerio de Justicia, y buscan el Código Penal, el SPI. Ahí aparecen todas las modificaciones que ha sufrido el artículo 102, 103, 104 y 105 del Código Penal. No han habido varias modificaciones. Hasta que llegamos a la figura del decomiso regulada en la actualidad, que lo vamos a revisar más adelante cuando tratamos de establecer la diferencia que existe hoy en día entre el decomiso y la definición del delito.
cierto, el decomiso del Código Penal es la semilla de la extensión de dominio, pero hoy en día son instituciones totalmente distintas. Ya vamos a ver en su momento por qué. Posteriormente, fíjense, el legislador, de acuerdo a los lineamientos de los organismos internacionales, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales en materia de lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, y también la lucha contra la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el Perú ha sido parte de diversos tratados internacionales. Y como parte de esos tratados internacionales, el Perú ha asumido compromisos para hacer una lucha frontal al lavado de activos, a la corrupción, al tráfico de drogas y también para aplicar las reglas de extinción de los delitos. Es así que ya en nuestra legislación aparece el decreto legislativo 1104, que es la primera ley de extinción que se incorpora en la legislación nacional. El decreto legislativo 1104, denominado decreto legislativo de pérdida de dominio. Fíjense, todavía no se llama extinción de dominio, se llama ley de pérdida de dominio y se encuentra regulado en el decreto legislativo 1104. En este decreto legislativo se intenta establecer ya una clara diferenciación entre lo que es, por un lado, el decomiso como consecuencia económica del delito y por otro lado, ya una institución totalmente autónoma que vendría a ser la pérdida de dominio. Y ya posteriormente, se emite el decreto legislativo 1373, ¿no? Que ya está vigente en la actualidad a partir de la publicación de su reglamento. Ese decreto es la ley de extinción de dominio. El decreto legislativo que regula la extinción de dominio. Ya no hablamos de pérdida de dominio, no hablamos de extinción de dominio. Y el Perú, de alguna manera, ya intenta darle un desarrollo normativo mucho más completo, integral, a una institución que ya se había desarrollado anteriormente bajo la denominación de pérdida de dominio con el decreto legislativo 1104. Y lo que se intenta en esta ley de extinción de dominio es darle un carácter autónomo a una institución jurídica que inicialmente aparecía como una consecuencia económica del delito bajo la denominación del delito. Y hoy en día podemos decir ya que la extinción de dominio no es una consecuencia jurídica propiamente del delito, ya no es una consecuencia del delito. No, la ley de extinción de dominio no es una norma penal especial, no es una ley penal especial, sino que es una norma totalmente especial respecto al proceso que sigue el Estado para poder afectar uno de los derechos fundamentales de la persona, que es el derecho a la propiedad. Porque la extinción de dominio tiene una profunda relación con un derecho fundamental de la persona, el derecho a la propiedad. Y ustedes saben también que el sistema jurídico regula de muchas maneras tanto la adquisición de la propiedad como también la pérdida de la propiedad. ¿Cómo se adquiere la propiedad en nuestro sistema? En el caso de los bienes, se adquiere por la raíz, en el caso de los muebles. Y en el caso de los inmuebles, hay otras formas de adquisición de la propiedad. Algunas a título oneroso y otras a título gratuito. Y el Estado tiene que garantizar el derecho de propiedad de las personas. Y para eso existe toda una regulación especial
en el ámbito del derecho civil, del derecho notarial, del derecho registral. Existen garantías. Garantías que posibilitan el respeto de un derecho fundamental como es la propiedad. Y también el derecho regula las formas como se pone fin al derecho de la propiedad. Entonces, una persona pierde el derecho a la propiedad de un bien mueble también a través de la propiedad. Una persona se deshace de un bien mueble. Por ejemplo, yo se lo vendo al joven, se lo regalo a la señorita, entonces hago la entrega y pierdo la propiedad del bien. Y en el caso de los inmuebles, yo puedo hacer una donación de repente a un familiar, puedo hacer una compra-venta, puedo hacer un anticipo legítimo, y de esa manera se pierde la propiedad. Pero también hay otras formas de adquisición de la propiedad y de pérdida de la propiedad, como por ejemplo, se puede adquirir la propiedad por prescripción, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. Y hay procedimientos, tanto administrativos, como notariales, como judiciales, para adquirir la propiedad. Pero también hay otras formas de extinción de la propiedad que le posibilitan al Estado hacerse propietario, asumir la propiedad de un bien a través de un procedimiento determinado, como ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de expropiación. La expropiación le permite al Estado incorporar al patrimonio del Estado un bien bajo determinados presupuestos que establece la ley. Entonces, por ejemplo, si el Estado necesita construir una carretera y la carretera pues, tiene que afectar el derecho de propiedad de determinadas personas, primero el Estado va a buscar la posibilidad de que estas personas le transfieran la propiedad de sus bienes. Pero si las personas no quieren, el Estado no le queda otra alternativa que recurrir al proceso de expropiación. Entonces, la expropiación, ya fíjense, está regulada en el ámbito civil como una forma a través de la cual el Estado afecta el derecho de propiedad de las personas. Pero no lo puede hacer en cualquier caso y bajo cualquier presupuesto, ¿no? Se tienen que dar ciertos presupuestos de necesidad pública, de interés general, para poder afectar el derecho de propiedad vía el proceso de expropiación. Y claro, como se está afectando un derecho, sin el consentimiento de la persona afectada, este procedimiento también contempla la necesidad de pagar un justo precio. Es decir, pagarle a la persona por el derecho que se le ha afectado. Acá en la ciudad de Trujillo hemos visto varios casos de expropiación en la misma ciudad. Ustedes recuerdan, en la época del gobierno municipal del ingeniero Murgia, esta avenida que llega hacia el cementerio, allá Miraflores, si no me equivoco, apareció como una calle angosta. ¿Dónde estás? Una calle angosta. Pero si ustedes iban al plan de metro, ustedes iban a ver que era una avenida, porque así estaba diseñada. Pero las personas que estaban ahí habían comprado esos terrenos, hasta donde estaban construidos sus viviendas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la municipalidad? Hacer un trámite de expropiación. Entonces, luego se amplió la avenida. Y lo mismo ha pasado en otros lugares de la ciudad. Yo recuerdo también el proceso de expropiación cuando se construyó la represa de Gallito Ciego. Pueblos enteros tuvieron que ser expropiados.
les dieron, el Estado como justo y precio, les dio terrenos en otro lugar. Entonces ustedes han visto en el cruce para Chiclayo y Cajamarca, hay un pueblo que se llama Ciudad de Dios. Ahí hay todo un pueblo que fue reubicado porque ellos antes vivían en una zona en donde hoy en día está la represa que ellos conocieron. Entonces, hay instituciones que posibilitan, instituciones políticas que posibilitan afectar el derecho. La ley de extinción de dominio también es una institución jurídica que posibilita al Estado quitar la propiedad, afectar el derecho de propiedad de las personas y trasladar ese derecho de propiedad al Estado. Pero claro, los presupuestos son totalmente distintos a los del proceso de expropiación. Porque aquí no se dan los mismos presupuestos que establece la norma en materia civil para la expropiación, sino que se dan unos presupuestos totalmente diferentes que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, la pérdida de dominio es eso. Un proceso por el cual el Estado va a dejar sin efecto un derecho de propiedad de las personas sobre bienes que están relacionados con ellos, sobre bienes que tienen algún tipo de vinculación con el delito. Y esos bienes van a pasar a formar parte del patrimonio del Estado. ¿No? Esto como una breve referencia a una introducción. Muy bien. Por eso es que, si ustedes revisan la ley, cuando se hace referencia al ámbito de aplicación de la ley de extinción, se señala lo siguiente: que el decreto legislativo sobre extinción de dominio se aplica sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efecto o ganancias que tienen relación o que derivan con las siguientes actividades ilícitas: contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Entonces, fíjense, la ley a donde apunta es afectar el derecho de propiedad, pero no sobre cualquier bien, sino sobre bienes que constituyan objeto del delito, bienes que constituyan efectos o ganancias o instrumentos de una actividad de delito. Fíjense que la ley, si bien es cierto, hace una enumeración de algunos delitos, como tráfico de drogas, delitos tributarios, delitos de medio ambiente, de minería ilegal, el lavado de activos, de corrupción de funcionarios, si bien es cierto, hay una lista, pero también vemos que se trata de un sistema abierto, números internos, porque dice o cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilícitas. Quiere decir que la aplicación de la ley de extinción no solamente se refiere a los bienes que deriven de esos delitos que expresamente señala la norma, sino también de cualquier otro delito que tenga capacidad de generar ganancias. Yo pregunto, por ejemplo, ¿la receptación puede generar ganancias ilícitas? Sí, puede generar ganancias ilícitas. Y si puede generar ganancias ilícitas, entonces también los bienes que sean objeto de este delito, los bienes que sean utilizados como instrumentos para la comisión del delito, los bienes que constituyan efectos o ganancias de ese delito, pueden ser objeto de la extinción del delito. Y así, cualquier delito que pueda generar ganancias puede dar lugar a la aplicación de la ley de extinción del delito. Veamos los principios y criterios rectores
que se aplican a partir de la vigencia de esta ley. En el artículo 2 del título preliminar de esta norma, en el 2.1, se prescribe lo siguiente: todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros. Entonces, acá se regula una consecuencia jurídica que se va a aplicar a todos aquellos actos jurídicos que recaigan sobre bienes de origen o destino ilícito. Es decir, si se produce una compraventa, una donación, una permuta que tenga por objeto dicho acto jurídico un bien que tiene origen o destino ilícito, todo ese acto jurídico es nulo, sin perjuicio, dice, de los derechos de terceros de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que como en el Estado nuestro el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, se tiene que garantizar los derechos de aquellas personas que han adquirido bienes de buena fe. La regla es de que todo acto jurídico que tenga que ver con estos bienes, todo acto jurídico que tenga por objeto estos bienes, será nulo de pleno derecho. Salvo, en excepción, cuando se trate de derechos adquiridos por un tercero de buena fe. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un derecho adquirido de buena fe o un derecho adquirido a sabiendas de la vinculación del bien con un hecho ilícito? ¿Cómo podemos establecerlo? ¿Qué normas regula la buena fe en el ámbito del derecho civil? Para nosotros establecer la buena fe, tendremos que recurrir a las normas del Código Civil. Es decir, el hecho de que exista una ley de extinción de dominio no nos exime de remitirnos también a las normas del Código Civil, en este caso respecto a la buena fe. Entonces, por ejemplo, en materia de buena fe, en el Código Civil existe la figura de la buena fe registrada. ¿Qué supone ese principio? El bien adquirido sea registrado. Cuando no ha sido registrado, como el adquirido de buena fe, o sea, no está registrado. ¿A eso se refiere la buena fe registrada? Claro. Facultativo. Digamos que uno lo escribe por seguridad, ¿no? Por seguridad jurídica, pero no es un requisito para la validez del acto jurídico. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, basta una minuta para que usted pueda ser propietario del inmueble. La norma no le exige nada más, el Código Civil no le exige nada más. ¿Por qué? Porque ya el trámite de elevación de escritura pública y el trámite de registros públicos demandan costos que muchas veces las personas no tienen la capacidad para realizar. Entonces, no es una exigencia ad solemnitatem del acto jurídico de compraventa el registro. Entonces, ¿a qué se refiere la buena fe registral? La buena fe registral tiene que ver con otro principio
el derecho a registrar, que es el principio de publicidad registrada. Si usted en registros públicos encuentra un bien que está debidamente saneado, ya no tiene ningún gravamen, ninguna carga, ninguna medida cautelar, el bien está limpio. Y sale un aviso en el diario, ¿no? Se vende lote de terreno. Usted ve el aviso, busca un abogado, o en caso de ustedes que son abogados, hacen la búsqueda registral y ven que el bien está totalmente saneado. Entonces ya se comunican con el vendedor, ¿no? El vendedor le dice: por ese terreno yo quiero $50,000. Si gusta me lo puede pagar directamente, o si gusta también puede usted sacar su crédito del banco y me lo paga. Entonces la persona, al haber verificado que digitalmente el bien no tiene ningún tipo de cuestionamiento, el vendedor es efectivamente el propietario del bien, que aparece así en registros públicos, al no haber ningún gravamen, ninguna medida cautelar, procede a la adquisición. Entonces, si más adelante aparece información de que ese bien tiene vinculación con un hecho delictivo, de acuerdo a esta norma o a este principio, sería un acto jurídico, o sea, todos los actos jurídicos, incluyendo este de compraventa que acabamos de mencionar, sería nulo de pleno derecho. Pero la norma establece, sin perjuicio de los derechos de un tercero de buena fe. Si usted ha actuado de buena fe, su derecho a la propiedad no podría ser afectado en un proceso de extinción. ¿No? Y claro, eso ya será materia de la indagación que realice el fiscal. El fiscal empieza a hacer la investigación de los bienes, ¿no? Del patrimonio, de la vinculación de estos con el delito, y luego el fiscal termina formulando su demanda de extinción de dominio, pero no podrá incorporar ese bien porque está amparado por la buena fe, porque el que ha adquirido es un tercero de buena fe, y en nuestro Estado de Derecho se garantiza el derecho a la propiedad. Sería injusto, ¿no?, que una persona que se ha endeudado con el banco a 10, 15, 20 años por el monto de $50,000, y al no haber ningún tipo de cuestionamiento al momento de la compra, pierda todo. Por eso es que es un principio de que sí, efectivamente son nulos todos los actos jurídicos relacionados con bienes de origen ilícito, con excepción de los derechos de los terceros de buena fe. Una oportunidad, un abogado me consultaba, claro, antes de que exista incluso el decreto legislativo 1104, doctor, quería consultarme, que es penalista, que es docente. Hay unos terrenos que en registros públicos han tenido un gravamen, pero se ha levantado ese gravamen. Ahorita está sin ningún gravamen en el registro público. Me dice que esos terrenos han estado, en algún momento han estado embargados, han estado con una vía de incautación, registrada, anotada en el registro público. Pero ahorita está ahí, y ahorita no hay ningún gravamen y lo están ofreciendo a buen precio. ¿Y quiénes son los propietarios de ellos? Los propietarios que aparecen en el registro público son los transparentes. Entonces, hay cuestiones que, fíjense, sí es cierto, ¿no?, rige el principio de buena fe registral, el principio de publicidad registral. Pero si usted hace una búsqueda en registros públicos, claro, no aparece ningún gravamen, pero si usted ve la copia literal, sí ha habido gravamen. Entonces hay una alta probabilidad de que esos bienes sí tengan vinculación con delitos. Entonces, claro, no había la ley de extinción del dominio, había solamente en esa época la figura del decomiso.
regulación especial. Entonces yo dije, mire, si estuviéramos en Colombia, donde ya había este tipo de instituciones, lo perdería todo. Pero si en este caso no tenemos una ley especial, ¿no? Va a ser difícil que puedan afectar el derecho de los compradores. Pero no es imposible. O sea, sí también podría alcanzar efectos de decomiso en algún momento, porque usted no podría sustentar un derecho de buena fe. Porque han habido medidas coercitivas, han habido medidas cautelares anotadas en registros públicos que sí, efectivamente se han levantado, pero todos también saben, ¿no?, que este conocimiento público, que esta familia siempre se la ha vinculado con hechos ilícitos. Entonces, nadie podría justificar ¿no? Pero eso se tiene que ver caso por caso, dependiendo de las circunstancias concretas, ¿no? Yo, una pregunta al respecto con lo que es la nulidad. Para ser declarada la nulidad, por ende su eficacia, ¿esta debería estar supeditada a la emisión de la sentencia de extinción de dominio o podría ser solicitada intraproceso dentro del proceso recto por la Fiscalía? Este es un principio, ¿no?, de que todos los actos jurídicos son un principio. Pero, obviamente, cuando la Fiscalía haga la indagación y encuentre que existen ciertas transferencias de bienes y ha descartado la buena fe del tercero, entonces quiere decir que el último titular del bien va a ser afectado o va a tener la calidad de demandado en el proceso de extinción de dominio. Entonces, al tener la calidad de demandado, la pregunta es: ¿para qué vamos a pedir una declaración de nulidad cuando el Estado le va a quitar todo? Por eso digo, esto es un principio. Lo que nos está diciendo es que todas esas transferencias son nulas de pleno derecho. Pero no va a haber necesidad de una declaración de nulidad cuando la consecuencia del proceso de extinción de dominio va a ser que esa propiedad pase a favor del Estado. Y con eso, implícitamente también han quedado nulos todos esos actos de disposición o de transferencia. Claro, porque si no hay una transferencia que bien va hacia su patrocinado, cuando el Estado aplica la extinción de dominio, ese bien pasa a favor del Estado. ¿Y cómo quedó ese acto jurídico? Sin una declaración expresa, ha quedado nulo. ¿Sí? No hay necesidad de que se tome un proceso especial respecto a la nulidad de esos actos. Lo que esa nulidad, parece como un principio, es consecuencia final de la extinción de dominio. ¿Ya? Otro de los principios que regula la ley es el tema de la especialidad. La norma del artículo 2 del acto 2.2 establece que los vacíos y ambigüedades que pudiera presentar esta norma en su interpretación o aplicación se resuelven según la propia naturaleza y principios del proceso que regula. Si a pesar de esto el vacío o ambigüedad persiste, se acude a la octava disposición complementaria. Quiere decir entonces que esta ley se interpreta de acuerdo a sus propios preceptos, sus propias normas. Se tiene que interpretar de esa manera. Y claro, también existe la posibilidad de que exista algún vacío. Como por ejemplo el tema de buena fe. O sea, es cierto, la norma dice se preserva el derecho del tercero de buena fe. Pero ¿dónde está la regulación acerca de la buena fe? ¿Está en la ley de extinción de dominio? No. Entonces tendremos que remitirnos a la norma especial. En este caso, la norma de la ley de
Eso respecto al tema de la especialidad. Otro principio que también se regula en la ley es el principio de autonomía. Este principio establece que el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, del proceso civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en estos para suspender o impedir la emisión de la sentencia. Entonces, que la autonomía del proceso de extinción de dominio supone que no es necesario que se agote otro proceso, ya sea un proceso penal, un proceso civil, un proceso arbitral, para poder iniciar y finalizar el proceso de extinción de dominio. Por eso cuando mi compañero me decía, ¿será necesario un proceso penal? No es necesario. Porque este proceso que se agota. Tampoco se podría decir, pero un proceso penal, de lavado de activos, donde está todavía no ha terminado. Me interesa porque este es un proceso. Alguien podría decir, sí, pero mi proceso de corrupción de funcionarios todavía está en la Corte Suprema. Yo apelaba la sentencia condenatoria ante la Corte Suprema. Entonces no me puedes aplicar aquí la extinción de dominio. Es una ley especial. Es un proceso especial y autónomo. Entonces, no hay necesidad de agotar otros procesos como para poder iniciar, continuar y terminar la tramitación del proceso de extinción. Sí. Mi pregunta va relacionada con el principio de autonomía y el ámbito de aplicación. Porque, o sea, si bien es cierto, este proceso, como usted bien lo dijo, es autónomo, no depende ni del proceso penal ni de ningún otro. Es más, ni siquiera puede haberse iniciado una investigación penal, puede no haberla. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito de aplicación de la ley, nos dice que se aplica todo bien patrimonial que constituye objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de las siguientes actividades ilícitas, bla, 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 con organización pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi duda es en el sentido de que, ¿cómo yo, o sea, voy a iniciar un proceso de extinción de dominio por ciertos bienes, por X bienes, en el sentido de que yo cómo sé que derivan de ciertas actividades ilícitas si no hay una investigación que me diga que efectivamente derivan del lavado de activos, del delito contra la administración pública, etcétera, ¿no? Esa es mi duda. Sí. Y en realidad la pregunta es legítima, es válida y muy interesante para esclarecer el tema. Pero todo tiene que ver con la estrategia de quien está a cargo del proceso de extinción de dominio. Si usted puede aplicar la extinción de dominio y sabe que estos bienes que podrían ser afectados en un proceso de extinción de dominio todavía están en un proceso, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, ¿usted se va a adelantar a hacer su demanda de extinción de dominio? O sea, estratégicamente, el fiscal se va a adelantar a hacer un proceso de extinción de dominio cuando todavía el proceso en donde se investigan los hechos que habrían generado esas ganancias ilícitas todavía está en fase de investigación preparatoria. Particularmente yo, como fiscal de extinción de dominio, no lo haría. No daría inicio a una investigación de extinción de dominio cuando todavía está en proceso el delito, en este caso de corrupción de funcionarios. No lo haría porque ya vamos a llegar al objeto de prueba en el proceso de extinción de dominio. El objeto de prueba de extinción de dominio, lo que yo tengo que acreditar y aplicar es la vinculación de los activos
del patrimonio que yo quiero afectar a través de la extinción de dominio, del proceso de extinción de dominio, con un determinado delito que genera ganancia. Y si yo todavía no tengo ni siquiera una acusación, o el fiscal penal todavía no ha incorporado todos los elementos necesarios para poder afirmar esa vinculación, sería un poco ilógico que como fiscal yo de inicio o yo postule una demanda de extinción de dominio cuando sé que no tengo los elementos necesarios. Estratégicamente yo tendría que esperar. Entonces el fiscal tiene facultades discrecionales para planificar un determinado caso. Sería distinto, por ejemplo, si ya hubiera una acusación o ya hubiera un acto de enjuiciamiento que me da certeza de que ya vamos a ir necesariamente a un juicio oral. Porque tengan en cuenta también que la carga de la prueba en este proceso especial distingue dos momentos. La carga de la prueba sobre la vinculación de los bienes afectados con un determinado delito le corresponde al fiscal hasta que sea admitida la demanda de extinción de dominio. Una vez que la demanda es admitida, ya la carga de la prueba cambia. Porque una vez que se admite la demanda de extinción de dominio, quien tiene que probar el origen ilícito o un origen distinto al origen delictivo de los bienes es el afectado con el proceso de extinción. Entonces la carga de la prueba no siempre es la misma en este proceso, ¿no? Sino que en la etapa postulatoria el deber de la carga de la prueba le corresponde al fiscal, y a partir de la admisión de la demanda ya es el afectado quien tiene la obligación de desvincular, digamos, sus bienes de actividades ilícitas. Entonces, a partir de ahí, si una persona está siendo afectada en un proceso de extinción de dominio, tendrá que sustentar de dónde provienen estos bienes. Por ejemplo, te presenta una sucesión limitada, en donde sus padres, evidentemente sus padres, le han dejado cierta cantidad de dinero, ciertos bienes. Entonces luego presenta las escrituras públicas de que todos esos bienes, que de repente eran bienes rurales, ¿no? Bosques, terrenos, concesiones mineras, etc., eso que le tocó a usted, un 20% como hijo, entonces usted luego ha hecho transferencias. Y luego acredita usted con sus estados financieros del banco, en sus cuentas, producto de esas transferencias, usted tuvo un ingreso de dinero en sus cuentas. Y luego demostrar que ese dinero se ha utilizado, por ejemplo, para la constitución de una empresa de transporte, y que usted se ha comprado 50 buses, ¿no? Ha tramitado su licencia, etc. Y luego también con sus declaraciones de impuestos de todos los años, ¿no? Ante la ciudad demostrará que durante todos esos años su empresa le ha generado también utilidades, ¿no? Y todo eso se valorará en una pericia que determinará que efectivamente el patrimonio que usted ostenta, vamos a suponer que es de 1 millón de soles, está debidamente sustentado. Entonces, pero eso ya, esa carga de la prueba le corresponde al posible afectado del proceso de extinción de dominio, ya no al fiscal. Pero si el afectado en el proceso de extinción de dominio no tiene esta información, no tiene cómo sustentar el origen ilícito, entonces lo más probable es que se declare fundada la demanda y pierda su bien. Doctor, quería hacer una pregunta con respecto a si es válido de que, haciendo mención de que la carga de la prueba corresponde al demandado en sí, se podrían utilizar inferencias para poder
acreditar su validez, porque hay un caso en el cual una persona que fue denunciada por tráfico ilícito de drogas y en el cual se quiso realizar la incautación de un bien inmueble, señaló de que había comprado este bien con supuestamente estaba su nombre, pero no podía acreditar el documento en el cual se hacía el pago, ¿no? Él solamente pudo acreditar de que sus padres habían hecho un préstamo al banco y que nada más con ese dinero hizo la compra. Entonces, la fiscalía al final hizo el archivo, mejor dicho, basándose en eso. ¿Es válido usar la inferencia para poder realizar un archivo? En materia de pruebas, la regla sobre valoración de la prueba te facilita o te faculta utilizar como método los métodos de la lógica. Todo sistema de valoración de pruebas en materia penal, apreciación personal de la prueba, sana crítica, te posibilitan aplicar inferencias lógicas. Porque la prueba se valora de manera libre por el juez, pero siguiendo las reglas de la lógica, las reglas de la ciencia y las máximas de la experiencia. Entonces sí se pueden aplicar inferencias, pero las inferencias también se aplican en función a determinados presupuestos. Por ejemplo, una inferencia se puede aplicar sobre la base de un dato cierto, ¿no? Como se hace cuando se valoran los indicios de manera individual. El indicio es un dato cierto. El indicio es un dato cierto, comprobado. A partir de ese indicio yo puedo hacer inferencias iniciales y con conclusiones. Es válido. Claro, pero en este caso, si la persona, el sujeto, fue condenado por el tráfico ilícito de drogas y ya pasando lo que viene a ser una demanda de extinción de dominio, el fiscal no toma en cuenta también lo que viene a ser la condena. Ya se realizó, ya se acreditó la relación del sujeto con el tráfico ilícito de drogas, pero y aún así, mejor dicho, lo desacredita con respecto a la compra del bien. Es válido también, o sea, porque digo, si el sujeto ha sido condenado por tráfico ilícito de drogas, pero él no me puede acreditar la compra en sí o el dinero de dónde ha provenido el dinero para poder comprar el inmueble, archivarlo también sería un poco injusto, ¿no? O sea, la diferencia también sería un poco, se tiene que usar también, como usted mismo dice, los indicios, las pruebas iniciales. Estoy viendo que el sujeto ha sido condenado por tráfico ilícito de drogas y tampoco me puede acreditar la compra del bien con un dinero bien habido, entonces estaría bien que archive la acción de investigación. Lo que pasa es que, primero tú me haces una pregunta genérica, ¿no? Si es válido utilizar inferencias, si se puede usar inferencias. El fiscal, el juez, para valorar la evidencia, para valorar los elementos de comisión, para valorar las pruebas, tiene que utilizar inferencias. Pero a partir de esa afirmación no podemos resolver un caso, ¿no? Porque en cada caso uno tendrá que hacer la valoración de todos los elementos, ¿no? Entonces, si planteamos un caso concreto ya de una persona que tiene condena por narcotráfico y que pretende justificar el origen de sus bienes en base a un préstamo que hicieron sus padres, que está acreditado el préstamo que hicieron sus padres, pero también tiene que estar acreditado que sus padres le han entregado ese dinero, ¿no? Y eso ya es parte de la investigación, porque el fiscal lo que puede hacer también es una búsqueda registral, ¿no? Y si no solo registral, sino también búsqueda de otro tipo de adquisiciones, de inversiones. Entonces, vamos a suponer que los padres sacaron un préstamo, tratamos el secreto bancario, y efectivamente el banco nos reporta que hubo un crédito, pero dice que es un crédito hipotecario para la adquisición de maquinaria. Entonces, ¿dónde está que le entregaron el dinero a él? Entonces, el fiscal tiene que indagar. Sobre la base de esa indagación, ya el fiscal tendrá que tomar una decisión. Difícilmente, con estos elementos, archive el caso. Lo más probable es que el fiscal esté formulando una demanda de excepción. Bien. Respecto a la autonomía, quería saber si bien es cierto, no depende de otro proceso penal, pero supongamos en el caso que usted ha puesto
investigación recién preliminar de otro proceso, el fiscal no va a iniciar una demanda de extinción de dominio, ¿no? A lo mucho me esperaría la acusación o el autoenjuiciamiento. Supongamos que ya hago mi demanda por extinción de dominio cuando ya el proceso está avanzado. Mi pregunta es, supongamos que la sentencia en el otro proceso sea absolutoria. Yo sé que no depende del otro proceso, pero si la sentencia es absolutoria en el proceso penal, significa que los bienes no son de origen ilícito o no derivan, por ejemplo, del delito contra la administración pública, que es lo que me dice aquí el fiscal en la demanda de extinción. Entonces, ¿no se estarían afectando, digamos, los derechos del requerido al declararse fundada la demanda de extinción de dominio respecto a ese bien que supuestamente deriva por un delito contra la administración pública y en el proceso penal yo salga absuelto? Yo tuve la oportunidad de ver el primer caso de pérdida de dominio en Trujillo. Lamentablemente el caso lo veo cuando ya estaba concluida la investigación, porque en esa época la ley de pérdida de dominio establecía que el fiscal competente para conocer la investigación de pérdida de dominio era el fiscal provincial más antiguo. Obviamente no era yo, ¿no? Entonces, pero luego se emite el decreto legislativo 204 y cambia la norma, ya no establece ya que el fiscal responsable es el fiscal provincial más antiguo. Entonces, el fiscal que estuvo a cargo del caso dice, pues la nueva ley dice, ya no dice que yo soy el competente, así que te lo devuelvo para que ya tú veas qué haces con el caso. Y para esto, cuando yo le asigné el caso al fiscal ya que estaba más para el retiro, ¿no? Dice, claro, cuando se trata de traerme este caso, se acuerda que soy más antiguo. Para otras cosas, ahí no me toman en cuenta. Pero en realidad no era porque no quería perjudicarlo al doctor, ¿no? Sino básicamente porque la norma establecía que él era el fiscal provincial competente. Pero finalmente, cuando me tocó asumir ese caso, era un proceso de pérdida de dominio de bienes que tendrían su origen en delito de tráfico ilícito de drogas. Efectivamente, el origen de ese caso se da como consecuencia de una intervención de la policía en Atamar. La policía, en base a información de inteligencia, logra acceder a información que daban cuenta de que iba a haber un pase de droga, de una cantidad importante de droga, de una embarcación a otra en alta mar. Entonces, la policía, con ayuda de la Marina, se dirigen hacia alta mar y hacen la intervención momentos previos a la entrega, al pase de droga. Entonces intervienen en una embarcación y ahí hay 4 personas detenidas. De esas 4 personas detenidas, se les sigue un proceso por tráfico ilícito de drogas, en el cual fueron condenados. Y en ese proceso de tráfico de drogas también el juez penal, en el momento de emitir la sentencia de condena, dice remitan copias a la Fiscalía Penal para que proceda a investigar ahora ya por delito de lavado de activos, porque se habían detectado que había embarcaciones, había vehículos, había empresas, había inmuebles que estaban vinculados con estas 4 personas dedicadas al tráfico de drogas. Entonces se inicia el proceso penal por lavado de activos. En ese proceso de lavado de activos, la Corte Superior del Santa, que ya estaban los bienes, emite una sentencia absolutoria por lavado de activos. ¿Por qué? Dicen ellos que si bien es cierto había un delito previo de tráfico ilícito de drogas, pero no se había logrado establecer
la vinculación de las supuestas operaciones de lavado de activos con el delito de tráfico ilícito de drogas. Las operaciones de lavado eran, por ejemplo, compras, compra-venta, de repente eran constituciones de empresas, ¿ya? Transferencias de bienes, etc. Esas eran supuestamente las operaciones de lavado de activos. La sentencia absolutoria dice: no se ha logrado establecer que estos activos que han sido objeto de estas operaciones tengan una vinculación, que tengan su origen en el tráfico ilícito de drogas. Y los absuelven. A todos los imputados los absuelven, a todos los acusados los absuelven del delito del lavado de activos. Pero la sentencia dice: pero remítase copias a la Fiscalía para que se inicie un proceso por extinción de dominio, por pérdida de dominio. Y ese es el caso que me tocó ver a mí. Y en esa ley de pérdida de dominio establecía que el objeto de prueba en el proceso de pérdida de dominio era la vinculación entre los bienes, la vinculación de los bienes con el hecho. ¿Cómo podría yo sustentar una demanda de pérdida de dominio afirmando que esos bienes provienen del tráfico ilícito de drogas si existía una sentencia de la Corte Superior que había sido confirmada incluso por la Corte Suprema, porque hubo recurso de casación de la Fiscalía y de la Procuraduría de Lavado de Activos, donde hay una sentencia en donde dice que estos bienes, que no se ha podido probar que estos bienes provengan del tráfico ilícito de drogas? Entonces, ¿cómo se pretendía a su vez remitir copias para generar un proceso de pérdida de dominio? Cuando ya existía un pronunciamiento con efectos de cosa juzgada que no se ha podido establecer una vinculación de los bienes con el tráfico de drogas. Contradictoriamente, porque el objeto del proceso de pérdida de dominio era establecer la vinculación de los bienes con el delito. Este caso se relaciona con la pregunta que hace Karen. Karen dice: ¿qué pasa si en el proceso penal se emite una sentencia absolutoria? Lo que yo les puedo decir es que la existencia de una sentencia absolutoria en el proceso penal no necesariamente supone, no supone necesariamente un archivo del proceso de extinción de dominio. No necesariamente esto supone el archivo del proceso de extinción. Porque en este proceso, que es autónomo, el fiscal tendrá que decidir si es que hay presupuesto como para postular la demanda de extinción. O sea, esto no quiere decir que necesariamente tengan que archivarse, porque muchas veces la absolución se produce por razones distintas. En el caso que yo les he propuesto es distinto, porque el pronunciamiento de la sala penal, confirmado por la Corte Suprema, decía que no se ha establecido la vinculación de los bienes con el delito de tráfico ilícito de drogas. O sea, hay una negación de vinculación de los bienes con el delito. Pero sería distinto acá, por ejemplo, si la absolutoria, por ejemplo, porque no se presentaron los testigos, porque no se ha enervado la presunción de inocencia, por duda, etc. ¿De acuerdo? O sea, esto no supone necesariamente el archivo, pero sí podría incidir para que el fiscal decida archivar el caso o para que el juez eventualmente, al momento de resolver el proceso de extinción de dominio, declare impugnada la demanda. Pero no necesariamente esto supone esto. O sea, no es un tema de que la absolutoria en el proceso penal supone necesariamente el archivo del proceso de extinción de dominio o la sentencia declarando infundada la demanda de extinción. O sea, esto no supone necesariamente. Sí, podría traer como consecuencia el archivo o la absolución,
pero no necesariamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Eso respecto a la autonomía. Muy bien. En el punto 2.4 establece que la protección de derecho a la propiedad u otros derechos que recaigan sobre los bienes patrimoniales se extiende únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o estén destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. Asimismo, poseer, detentar o utilizar bienes de origen ilícito o destino ilícito no constituye justo título, salvo el derecho del tercero de opinión. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una reafirmación de la protección estatal al derecho a la propiedad, porque es un derecho fundamental que debe garantizarse en un Estado. Pero esa protección del derecho a propiedad se extiende solamente a aquellos bienes que se han obtenido de manera lícita, aquellos bienes que se han obtenido de manera legítima. Porque si es que esos bienes tienen un origen ilícito o un destino ilícito, así uno tenga un título, eso no legitima el derecho a la propiedad. Y nuevamente aquí aparece la salva, salvo el derecho del tercero de vuelta. A partir de esta norma, de este principio, podemos analizar el caso de Ana García. Porque producida la muerte de Ana García, una diligencia de allanamiento de inmueble y de detención preliminar, mucho se cuestionó la actuación de la Fiscalía, la actuación de la policía en esa diligencia. Incluso los abogados de el abogado de Ana García se opuso a que se continúe con la diligencia. Porque decía que habiendo fallecido el señor Ana García, no tendría razón de ser la diligencia. Entonces ahí había un error en primer lugar de la defensa, porque en ese momento el abogado defensor ya no representaba al señor Ana García. Ya se había declarado, o sea, los médicos tratantes, ya en la clínica donde fue llevado, habían declarado la muerte del asesino. Entonces, en primer lugar, el señor ya no era el abogado de Ana García. Ana García pasó a ser una persona fallecida. La diligencia contaba con una autorización judicial. El juez había autorizado el allanamiento de esa vivienda. Y ustedes saben que en materia de allanamiento, de lo que hablamos es de una medida restrictiva de derechos fundamentales. ¿Y qué derecho fundamental se afecta con un allanamiento? El derecho a la inviolabilidad del domicilio. La persona que tenía su domicilio en ese inmueble estaba fallecida. Entonces, ¿de qué restricción de derecho fundamental podríamos hablar si ya había muerto? Entonces, no habría ninguna restricción al derecho fundamental. Pero aún así, la Fiscalía y la Policía contaban con una autorización de juez. Otro error de la defensa. Un tercer error de la defensa tiene que ver con el objeto del proceso en el cual se realiza esa diligencia. En ese proceso, Ana García no es el único imputado. Hay otros investigados. Este señor Nava, lo que había sido lo de Petroperú, Atala. Entonces, la muerte de un investigado no puede paralizar una investigación que compromete a otras personas, porque en esa diligencia se pudo haber incorporado información o elementos de convicción que sirvan para acreditar el delito y la participación en el delito de otras personas también investigadas. Tercer error de la defensa.
En este contexto muchos se cuestionó también, decían, pero ¿para qué sigue la investigación? Si el señor García ya falleció, entonces ahora sus herederos pues, tienen sus bienes y ya a ellos no le va a pasar absolutamente nada. Ahí hay un cuarto de donde. Porque si ustedes se dan cuenta, esta norma establece que, es cierto, se protege, se garantiza el derecho a la propiedad u otros derechos que recaigan sobre los bienes patrimoniales. Y se extiende únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título o están destinados a fines compatibles con el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Que si el proceso de extinción de dominio, en un eventual proceso de extinción de dominio, porque todavía no se iniciaba un proceso de extinción de dominio contra los bienes del expresidente, del fallecido expresidente Alan García. Pero de iniciarse un proceso de extinción de dominio, sí se podría afectar los derechos de sus herederos, siempre y cuando se pueda establecer pues, que estos no tienen un origen legítimo. Incluso la excepción a esta regla, es decir, poseer, detentar, utilizar bienes de origen ilícito, no constituye un justo título. O sea, el hecho de que ellos tengan la propiedad, tengan su testamento o la sucesión intestada, declarando los herederos de esos bienes, no los exime de la consecuencia de la extinción de dominio. Salvo, dice, el derecho del tercero a buena fe. Pero los derechos de buena fe están referidos a adquisiciones a través de actos jurídicos como compraventa, donación, más no a el tracto hereditario. El tracto hereditario no está amparado por la buena fe. Yo no puedo decir, yo soy el hijo de Alan García, entonces yo soy un tercero buena fe. No es un tercero buena fe. El tercero buena fe es aquel que invierte, que paga, amparado pues en la buena fe civil. En este caso, son bienes de origen ilícito y esa ilicitud lo va a acompañar. De tal manera que sí será posible afectar el patrimonio de los herederos de Alan García. Muchos piensan que con la muerte de Alan García ya los señores ahora no les va a pasar nada. Y se puede. Otro principio. Hablemos de la aplicación inmediata. La ley de extinción de dominio establece presupuestos para su aplicación. Ya vamos a llegar ahí primero. Establece cuáles son los presupuestos para su aplicación. Por ejemplo, uno de los presupuestos es de que el bien que es objeto de extinción de dominio sea una ganancia de un ilícito penal. Ese es uno de los presupuestos. Y para la aplicación de la ley de extinción de dominio, porque si ustedes ven, ustedes dicen, pero esta ley es reciente, ¿no? Los delitos han ocurrido en el año 80, entonces usted no me puede aplicar esta ley porque sería retroactivo, ¿no? Lo que establece la ley es que se aplica, aun cuando el presupuesto para la aplicación de la extinción de dominio haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la ley. O sea que si las ganancias vienen del año 70, 80, 90, de la primera década de este siglo, etc., eso no imposibilita la aplicación de la extinción de dominio. Y así lo establece expresamente la norma. Dice que la extinción de dominio se declara independientemente de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. Salvo que, claro, le podría decir, Luis, pero delito de minería ilegal, eso es un delito reciente, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi tío, ellos han sido mineros ilegales, pero en ese tiempo la minería ilegal no era delito. Entonces, a mí no me podrían aplicar la ley de extinción de dominio.
Claro, el presupuesto tiene que haberse generado antes. O sea, puede haberse generado antes de la vigencia de la ley, pero siempre y cuando haya sido pues, considerado como un delito en ese momento. Porque hay gente que, sí, pues efectivamente se dedicaba a la minería, no tenía concesión, etc. Salvo que podamos configurar otro delito. La minería ilegal es un delito reciente. Pero podría ser, por ejemplo, hurto de mineral. Y si ese hurto de mineral generó ganancias ilícitas, sí podría dar lugar a la extinción de dominio, pero bajo ese presupuesto. No bajo el presupuesto de la minería ilegal, porque ese es un delito de reciente edad. Otro principio. El principio es el de tutela jurisdiccional y debido proceso. En el trámite de la extinción de dominio se observarán los derechos a la tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional es una garantía prevista en la Constitución y el debido proceso también es una garantía prevista en la Constitución. Este proceso de extinción de dominio respeta ambos, el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho al debido proceso. Entonces, si el proceso de extinción de dominio regula que hay que correr traslado con la demanda de extinción de dominio, entonces se tendrá que cumplir con el debido proceso. No podría ser que el proceso se siga a espaldas, en secreto, sin que tenga conocimiento del afectado. Si la ley de extinción de dominio contempla dentro de los derechos del afectado el derecho a una defensa, no se le podría restringir ese derecho porque forma parte del debido proceso. Y a alguien no se le puede decir, no, usted no puede contestar la demanda, ¿no? Porque usted tiene que pagar el arancel. Sí, pero yo no tengo recursos para pagar el arancel. Usted era jurisdiccional. Entonces solicitó que me exoneren del pago del arancel. Tengo dinero. Eso es tutela jurisdiccional. Darle la posibilidad de que la persona pueda exigir sus derechos en el proceso y garantizar el debido proceso. Las garantías de tutela jurisdiccional y el debido proceso. Se garantiza el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a la doble instancia, que forman parte del contenido esencial del debido proceso. Se regula también el principio de publicidad. Por este principio, el proceso de extinción de dominio es público a partir de la notificación del auto que admite la demanda o desde que se materializan las medidas cautelares. Las actuaciones comprendidas desde el inicio de la indagación son reservadas. Este proceso, ya cuando se judicializa, es público. Pero a nivel de la investigación, las diligencias son, o las actuaciones son reservadas. No quiere decir que sean secretas, pero sí reservadas, es solamente para las partes. En cuanto a la cosa juzgada, en materia de extinción de dominio, aplica la cosa juzgada siempre que existe identidad de sujeto, objeto y fundamento. Es decir, si ya se realizó un proceso, recuerden que yo les comenté que yo vi un proceso de pérdida de dominio. Si ya se realizó un proceso de pérdida de dominio que terminó con un archivo o terminó con una demanda que fue declarada infundada, 5 años más tarde no podría yo iniciar un nuevo proceso con la misma persona respecto a los mismos bienes y con el mismo fundamento. ¿No? ¿Por qué?
rige la garantía de la cosa. Respecto al principio de aplicación en el tiempo, sí es cierto, acá dice que para su procedencia han ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. No iría en contra del principio de la oportunidad. ¿Ya? Porque como sabemos, los efectos de la ley son la posibilidad de los hechos, no antes. Claro. Vamos a ver. Es cierto, siempre va a haber este cuestionamiento, ¿no? Se pone en vigencia la ley de extinción de dominio, ¿no? Esta ley de extinción de dominio establece presupuesto, ¿no? Es decir, se puede, esta ley dice, se puede aplicar la extinción de dominio en estos casos. Vamos a ir a un ejemplo. Cuando se trate de bienes que constituyan ganancias de actividades ilícitas. Cuando se trate de bienes que constituyan ganancias de actividades ilícitas. Entonces, vamos a suponer que durante los años 2000, el último gobierno de Alan García, por ejemplo, ¿cuál fue? 2016, no, 2011, ¿no? 2011 al 2016 creo que fue, ¿no? ¿Sí? ¿Estaba bien? No, desde ahí comenzó ya. Hasta el 2006. Del 2006 al 2011, ¿no? 2006, 2011. Vamos a suponer que ahí se han producido los actos ilícitos. Y estos actos ilícitos han generado ganancias ilícitas, que ahora están en las cuentas de Alan, en las cuentas de sus hijos, en las empresas de sus hijos, en los bienes de sus hijos, etc. Entonces hay ganancias. Y se da la ley de extinción de dominio, y la ley de extinción de dominio dice: se puede extinguir la propiedad de todos aquellos bienes, dice el presupuesto acá, que constituyan ganancias de la comisión de actividades ilícitas. Entonces, esta ley posibilita afectar esos bienes, aunque el presupuesto sea producido con anterioridad a la vigencia de la ley. Pero claro, la condición para justamente no afectar el derecho a la retroactividad tiene que ver con que efectivamente al momento en que se han generado las ganancias, estos hechos sean o hayan sido ilícitos. ¿Sí? ¿Me puede entender? Porque si son ilícitos, el hecho de que no existe una ley de extinción de dominio no hace que esos bienes o esas ganancias sean lícitas. Entonces la norma dice: se puede aplicar la extinción de dominio aun cuando los presupuestos que dieron lugar a su aplicación se hayan producido con anterioridad. Entonces la garantía de que no se afecte la retroactividad es que para la fecha en que se han producido estas ganancias ilícitas, las actividades que las han generado efectivamente hayan sido conductas delictivas, hayan sido delitos. Sería distinto, por ejemplo, si en otro caso se produce una conducta ilícita administrativa, o sea, no es un ilícito penal, y ese ilícito administrativo genera ganancias ilícitas, y luego se da una norma penal que sanciona como delito la conducta ilícita administrativa. O sea, esta conducta ilícita administrativa ahora es delito. Pero cuando se produjo esta, no era delito, era un ilícito administrativo. Entonces acá yo no podría aplicar extinción de dominio para estas ganancias ilícitas, porque no provenían en ese momento de un delito.
Ahí está la garantía de no a la retroactividad. La garantía es esa, de que cuando se produjo la ganancia ilícita, la conducta que lo ha generado efectivamente haya tenido la calidad de... Bien. Respecto a la cosa juzgada, sí quedó claro, ¿no? Que si ya hubo un proceso de extinción de dominio sobre la misma persona, los mismos bienes, los mismos fundamentos, ya no se podría generar otro proceso de extinción. Porque ya eso afectaría o atentaría contra la cosa juzgada. Incluso si quedó a nivel de investigación preliminar, se archivó, podría incluso sustentarse el tema de la cosa de decidir, siempre y cuando se den esos tres elementos: misma persona, mismo objeto, o sea, mismos bienes y el mismo fundamento. Pero sí podría ser por un fundamento distinto. No hay elementos de tráfico ilícito de drogas. Pero más adelante surgen elementos de que esas personas hayan cometido delito de trata de personas. También de la ganancia. Y al haber elementos, sí, podría reabrirse la investigación, ¿no? Para la extinción del dominio. Se podría reabrir la investigación y se podría generar la consecuencia de la extinción. Un apunte adicional. Vamos a suponer que su compañera cuestiona, dice: me opongo a la aplicación de la ley de extinción de dominio, porque esta ha ocurrido o entra en vigencia después de cuando se han generado las ganancias. Yo le pregunto, ¿no podríamos aplicar el decomiso a estas ganancias ilícitas? O sea, si usted logra que no se le aplique la ley de extinción de dominio, no, pero no puede impedir que en el proceso penal se aplique la figura del decomiso. El decomiso tiene un problema, ¿no? El decomiso tiene un problema que tiene que aplicarse en el proceso penal. Claro, es una consecuencia del delito. En cambio, este tiene una ventaja de que eso. Claro, ¿cómo le vas a aplicar decomiso a Alan García si ya no lo puedes procesar penalmente? Para poder aplicarle decomiso a Alan García, tiene que estar vivo. No, porque yo los herederos de él no cometieron delito. Yo no podría, salvo que les impute otros delitos distintos ya a los de corrupción en funcionarios. Por ejemplo, de lavado de activos. ¿Ah? Ya, si yo hago un proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba le corresponde al fiscal. Justo vamos a entrar a ese tema. La carga de la prueba. Vamos a explicarlo primero y a continuación respondemos a la pregunta. El artículo 2, numeral 2.9, dice que para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio corresponde al fiscal ofrecer pruebas o indicios concurrentes y razonables sobre el origen o destino ilícito del bien. Admitir al trámite de la demanda corresponde al requerido demostrar el origen o destino ilícito del mismo. Por eso le decía, en materia de carga de la prueba, hay dos momentos. Algunos a esto le llaman la carga dinámica de la prueba, ¿no? Pero en realidad no es un supuesto específico de carga dinámica de la prueba. Les explico rápidamente la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba establece que quien tiene el deber de probar es el que tiene a su alcance la prueba. Entonces, por ejemplo, si se trata de probar, ¿no? La licitud de un bien, entonces, ¿cómo yo demuestro la licitud de un bien? Lo demuestro con información que está protegida por mi derecho al secreto bancario, a la reserva tributaria. Entonces, pero como yo tengo los libros contables, yo tengo mis documentos contables, yo tengo la información sobre mis cuentas, entonces la carga dinámica supone que yo soy el que tiene que demostrar. Pero también la carga dinámica de la prueba supone que si el Ministerio Público tiene alcance a esa información y tiene que probarlo, esa es la carga dinámica de la prueba. Se aprueba quien tiene la prueba. Se tiene el deber de probar quien tiene a su alcance la prueba. Esa es la carga dinámica. Por eso,
en materia de extinción de dominio no rige este principio de carga dinámica de la prueba, sino que la carga de la prueba tiene dos momentos. En un primer momento, es decir, para postular la demanda de extinción de dominio, quien tiene que probar la vinculación de los bienes con un ilícito penal es el fiscal. Tiene que ofrecer medios probatorios, indicios comprobados, razonables, que vinculen a los bienes que son objeto de la extinción de dominio con una actividad ilícita penal. Ese es el deber del fiscal. Pero una vez que el juez admite la demanda de extinción de dominio, la carga de la prueba pasa al afectado. Porque es el afectado quien tendrá que demostrar el origen legítimo y lícito de sus bienes. Esa es la carga de la prueba. Entonces ahí vendría la pregunta. Si se sometiera a un proceso de extinción de dominio, los bienes que ahora forman parte del patrimonio de la masa hereditaria que ha dejado Blanca García a sus familiares, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? Nos decía la doctora. En primer lugar, la carga de la prueba le corresponderá al fiscal. El fiscal tendrá que investigar, buscar elementos, tratar de establecer que ese patrimonio que ostentan los familiares de Blanca García no tiene un sustento legítimo. Y formulará o postulará su demanda de extinción de dominio, adjuntando, ofreciendo todas las pruebas necesarias para establecer esa vinculación. En ese momento el juez tendrá que calificar la demanda y si ve que hay elementos que sustentan la demanda, entonces se emitirá una resolución admitiendo la demanda de extinción de dominio. A partir de ese momento, la carga de la prueba se traslada a los demandados, es decir, a los familiares de Ana García, quienes tendrán, en el ámbito del debido proceso, de la tutela jurisdiccional efectiva, tendrán derecho a poder probar, porque tienen el deber de la carga de la prueba, probar que su patrimonio tiene un origen legítimo. Probablemente nos traerán, por ejemplo, el contrato con una determinada universidad brasilera que le pagaron $1 millón por una conferencia. ¿Hay requerido el principio de solidaridad probatoria? ¿Cómo así? En el sentido de que ambas partes, digamos, fiscalía y tanto como la parte del requerido, tienen la posibilidad de presentar pruebas en el proceso para, digamos, de una parte acreditar que el bien es de procedencia ilícita y de la otra parte acreditar que no lo es. Si entienden que la solidaridad probatoria es cuando el deber es al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, los demandados sí tendrían una solidaridad probatoria, porque al mismo tiempo tendrían que tratar de establecer el origen legítimo de los bienes. Pero nosotros debemos sacar la carga de la prueba, tiene momentos. Hasta la admisión de la demanda, el deber de probar es del fiscal. Pero una vez admitida la demanda, el fiscal ya no tiene obligación de probar. Quien tiene la obligación de probar la legitimidad de sus bienes son los demandados. Entonces no hay una solidaridad en cuanto a la prueba. Porque, ojo, incluso la solidaridad de la prueba tiene que ver con una finalidad única. En este caso, la finalidad del fiscal es que los bienes pasen a favor del Estado, mientras que la finalidad de los demandados es salvaguardar su derecho de propiedad y evitar que el Estado les arrebate el derecho de propiedad de los bienes. Entonces no podríamos decir que hay una solidaridad probatoria, porque la Fiscalía jamás va a ser solidaria con la parte demandada, ni mucho menos la parte demandada va a ser solidaria con el Ministerio Público y va a ponernos a las manos las pruebas de aquello que va a significar, ¿no?, la extensión de su derecho a la propiedad. Bien, entonces queda clara la carga de la prueba, ¿no? En todo caso, en esos procesos también se podría utilizar la prueba declarada. Ya. Respecto a la prueba trasladada, sí, el fiscal podría solicitar que se incorporen algunas pruebas de otros procesos, como por ejemplo del proceso extrapenal, del proceso penal, perdón,
donde se investiga, donde se procesa, donde se acusa por el delito generador de ganancias ilícitas. Entonces, vamos a suponer que estamos tramitando el proceso de extinción de dominio y el proceso penal de la par. Y en el proceso penal, de repente ya se hizo el juicio oral, ya hubo actuación probatoria, los testigos ya declararon en juicio. Entonces yo podría, como fiscal, solicitar los audios de esas audiencias, con las transcripciones. Y eso yo podría ofrecerlo como medio probatorio en mi demanda de extinción de dominio. No tengo dificultad para hacerlo. Y sería una suerte de prueba probada, porque es una prueba que viene de otro proceso. Sí, podría ser. Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿no? Con los principios. Todavía tenemos tiempo para trabajar las definiciones, ¿no? ¿Qué se debe entender por actividad ilícita en el marco de la ley de extinción de dominio? Es toda acción o omisión contraria al ordenamiento jurídico relacionada al ámbito de aplicación de lo establecido por el artículo 1 del título preliminar del presente decreto legislativo. Es decir, que el concepto de actividad ilícita es un concepto bastante amplio. Incluye ilícitos penales, pero también incluye ilícitos extrapenales. Pero para efectos de esta norma, de la aplicación de esta norma de extinción de dominio, el concepto de actividad ilícita se circunscribe única y exclusivamente a ilícitos de naturaleza penal. Porque así lo establece el artículo 1 del título preliminar de esta ley. Y el ámbito de aplicación dice para bienes que estén relacionados con actividades ilícitas penales, tales como el tráfico de drogas, delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Delitos de minería ilegal, de lavado de activos, etc. O cualquier delito que genere ganancias. Entonces, el concepto de actividad ilícita está referido necesariamente a cualquier acción o omisión contraria al ordenamiento jurídico, pero que además constituya un delito generador de ganancias. ¿Quién es el requerido para efectos de la aplicación de la ley? Es toda persona natural o jurídica que figura ostentando algún derecho sobre el bien que es objeto del proceso de extinción de dominio. ¿No? En algunas legislaciones se le conoce como el nombre del afectado. En el caso de la extinción de dominio en el Perú, se le conoce con el nombre del requerido. Es decir, es el propietario, el titular del bien que se pretende afectar a través del proceso de pérdida de extinción de dominio. Otro concepto, bienes susceptibles de extinción de dominio. Son los bienes muebles, bienes inmuebles, partes integrantes de estos, es decir, los accesorios, los frutos y los productos de esos bienes. ¿Sí? Entonces, ellos también son susceptibles de este proceso. Y si es así, ¿cuál sería la función que cumplen los entes vinculados como los órganos que están en otros estados para poder hacer este proceso? Sí. Muy buena pregunta. Muchas veces el patrimonio afectado en la extinción de dominio, o sea, pueden haber bienes en el Estado peruano. ¿No? Acá hay bienes. Pero también podría haber bienes que se podrían afectar que están en otros países. ¿No? Puede haber, por ejemplo, bienes, vamos a poner ahí unos edificios que ha comprado un narcotraficante en Nueva York. ¿No? Entonces acá un bien inmueble en Estados Unidos. De repente, esta misma persona, este mismo requerido, tiene dinero en dólares en una cuenta en Andorra, otro país. Y de repente también tiene vehículos
¿no? Otros bienes, de repente tiene en Panamá. Listo. Entonces, la pregunta que hace su compañera es si es que en el proceso de extinción de dominio también se podrían incorporar esos bienes. Si es que los bienes tienen vinculación con un delito, sí podrían también ser afectados. Pero ahí entra a tallar un ámbito del derecho internacional. Ahí entra a tallar la denominada cooperación judicial internacional. ¿Qué supone la existencia de ciertos tratados? ¿No? Por ejemplo, para lo que es recuperación de dinero de otros países, tiene que haber tratado entre el Estado peruano y el Estado, en este caso el Estado referido, el Estado en donde se encuentran ese dinero, esas cuentas. ¿No? El otro día tuvimos la visita de un abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo que trabaja en temas de recuperación de activos, ¿no? De repatriación de activos, y que ha tenido muy buenas experiencias, ¿no? Me refiero al doctor Oscar Solórzano Salvador, que es egresado de esta universidad y actualmente se dedica a trabajar en temas de recuperación de activos. Y nos comentó en esa oportunidad algunas experiencias. Y, por ejemplo, hay dinero, cuentas en Suiza, que ya existe un pronunciamiento para que ese dinero venga al Perú. Desde ya se estableció incluso la vinculación de esos dineros que vienen de la época del gobierno de Alberto Fujimori, el dinero que ha estado en cuentas a nombre de testaferros de Vladimiro Montesinos. Y son sumas importantes, pero los convenios que existen con Suiza establecen que debe haber en el Estado peruano un proyecto de inversión de esos bienes, de esos capitales. Y lamentablemente, fíjense, han pasado tantos años, ¿no? Desde la caída del régimen fujimontesínista, estamos hablando de los años 90, ¿no? Y hasta ahora no se puede repatriar ese dinero. Son importantes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene una política de proyección, porque por ejemplo no se puede gastar ese dinero desde cero. Yo le decía al doctor Oscar Solórzano, pero ¿por qué no repatriamos ese dinero y ponemos un proyecto de que ese dinero se invierta en la homologación del sueldo de los magistrados? Y dice que Suiza no admite que ese dinero se gaste en remuneraciones de funcionarios del Estado. Tendría que ser un proyecto de inversión. No procede. Fíjense, el dinero sigue ahí. Pero como le digo acá, el principal entrampamiento es que el Estado peruano debe tener, vía cooperación judicial internacional y a través de tratados, debe tener mecanismos para poder incorporar o para poder repatriar esos bienes o ese dinero. Sí se puede aplicar, pero siempre y cuando existan convenios o tratados con esos estados. ¿Ya? Ese es un tema ya un poco más específico, ¿no? El Ministerio Público cuenta con una unidad de cooperación judicial internacional, ¿no? Actualmente esa oficina del Ministerio Público está liderada por nuestra anterior presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, la doctora Celia Goloche, está en Lima en ese cargo. Y antes estuvo el doctor Peña Caballero, hasta que ya pues, lo pararon el dedo al doctor Peña Caballero porque no quería que indaguen los aspectos de las iniciales AG, ¿no? Cuando tuvieron cuestionamiento ya no está más en el cargo. Muy bien. Otro concepto que también regula esta ley bienes que constituyan objeto de actividades ilícitas, es decir, todos aquellos sobre los que recayeron o recaen o recaerán actividades ilícitas. También se regulan los bienes que constituyan instrumentos de actividades ilícitas. Este es un tema ya un poco más polémico, pero de todas maneras está dentro de los alcances de la ley de extinción de dominio. Muchas veces vemos acá robos agravados,
donde participan vehículos, ¿no? El vehículo es alquilado. Ese instrumento del delito de robo podría afectarse, pero normalmente pertenecen a. Entonces no se puede afectar. No se puede afectar el derecho de propiedad porque es un tercero que alquila el vehículo. Obviamente lo alquila para que realice un servicio de taxi o un servicio colectivo, no para que vaya a robar. Entonces, en esos casos hay algunas excepciones, ¿no? De la extinción del delito. Efectos o ganancias de actividades ilícitas son los bienes que son resultado directo o indirecto de la comisión de actividades ilícitas. Y la extinción de dominio, hay una definición, fíjense, de extinción de dominio en el 3.10, donde se establece que la extinción de dominio es la consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen efectos o ganancias de actividades ilícitas mediante una sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o del tercero. Quiere decir que aquí, a diferencia de lo que señalábamos en el proceso de expropiación, en donde hay un pago de un precio, en el caso de la extinción de dominio no hay ninguna indemnización para el afectado, para el requerido ni para el tercero. El único que está exonerado o liberado de la extinción de dominio es el tercero de buena fe. Pero fíjense que la ley también sanciona con la extinción de dominio al tercero. Solamente está liberado de la extinción de dominio el tercero de buena fe. El tercero no está liberado. También podría ser afectado por la extinción de dominio, siempre y cuando no se pueda sustentar la buena fe del tercero. Otro concepto que regula la ley y que también está vinculado al objeto de prueba es el concepto de incremento patrimonial no justificado. ¿Qué cosa se entiende por incremento patrimonial no justificado? Es el aumento del patrimonio. Bien, una cosa es el aumento del patrimonio. ¿Por qué está conformado el patrimonio? Por bienes, dinero, acciones, títulos. Ese es el patrimonio. Pero también podría ser un incremento del gasto económico de una persona natural o jurídica. O sea, puede ser que la persona no tenga bienes, no tenga propiedad, pero como nadie se va a la quinta avenida y compra objetos de lujo por sumas de dinero elevadas. Entonces quiere decir que su nivel de gasto no se condice con sus ingresos. Entonces, ahí también podríamos hablar de un incremento patrimonial no justificado. Entonces, aumento del patrimonio o del gasto económico de una persona natural o jurídica notoriamente superior al que normalmente haya podido percibir en virtud de su actividad laboral o económica lícita o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita, existiendo elementos que permitan considerar razonablemente que dicho incremento patrimonial proviene de actividades. Pues acá este concepto de incremento patrimonial no justificado combina dos aspectos. El primer aspecto, el hecho de que no exista un sustento en actividades legítimas del patrimonio que ostenta o el nivel de gasto que ostenta la persona, natural o jurídica. Pero hay un segundo elemento para poder justificar un incremento patrimonial no justificado, y es que exista cierta vinculación de ese patrimonio o de ese gasto no justificado con una actividad ilícita. Entonces, no bastará para poder sustentar un incremento patrimonial no justificado el hecho de que no existan elementos que acrediten que provienen de una actividad lucrativa, de una actividad económica legítima, legal. Yo que además tendría que haber alguna vinculación internacional entre esta actividad con eso.
Finalmente, una de la última definición que regula esta ley hace referencia al tercero. El tercero, que ya lo hemos mencionado en varias partes de esta exposición, se dice que el tercero es toda persona natural o jurídica diferente del requerido, que se apersona al proceso de extinción de dominio reclamando tener algún derecho sobre él. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la Fiscalía postula una demanda de extinción de dominio contra esta persona, si hay una persona, un tercero, que podría verse afectada por la extinción de dominio, podría concurrir al proceso en calidad de tercero. Por eso es que ya en la sentencia de extinción de dominio, de acuerdo a la definición que hemos mencionado hace unos instantes, la extinción de dominio no solamente podría decretarse respecto del requerido, sino también del tercero, descartándose la aplicación de esta ley para el tercero. Entonces, el tercero es cualquier persona natural o jurídica que se sienta afectado por el proceso de extinción de dominio y que se presenta al proceso de manera voluntaria para salvaguardar, para defender sus derechos. Por ejemplo, podría ser que un fiscal indaga sobre los bienes de una persona que estaría vinculada a una organización criminal dedicada a la extorsión. Entonces, el fiscal formula su demanda de extinción de dominio ante el juez. Y el juez admite la demanda y corre el traslado con la demanda al requerido. Pero el requerido, dentro de todos sus bienes, algunos bienes los ha transferido. De repente, por ejemplo, el señor que es requerido le ha transferido sus bienes a la señorita. Pero como eso ha quedado solamente en uno, no se ha escrito en registros públicos, la fiscalía no tenía cómo saber. Cuando le llega la demanda, el señor le comunica, oye, por si acaso, han demandado la extinción de dominio y me han embargado y me han incautado bienes. Dentro de ellos está el bien vendido. Entonces la señorita, para salvaguardar su derecho, puede solicitar incorporarse al proceso como tercero. Y también podrá ejercer su derecho de defensa. Podrá contestar la demanda, ofrecer sus medios probatorios para tratar de acreditar que se trata de un tercero de buen fe. Finalmente el juez, ya en la actuación probatoria, en la audiencia, tendrá que valorar las pruebas de la fiscalía, las pruebas del requerido, del demandado y también del tercero. Y sobre la base de eso, podría el juez llegar a la conclusión de que es un tercero de buena fe y esos bienes no se afectan, se afectarían solo los otros bienes. Pero si no se dan esos presupuestos de la buena fe, podría la extinción de dominio, conforme lo establece su definición, afectar los derechos del requerido y del tercero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, disculpe, Sí. en el punto 3.8, A ver, aquellos bienes que constituyen instrumentos de las actividades ilícitas se estaría referido a aquellos bienes que fueron utilizados como para la comisión del ilícito. En estos bienes quería preguntar, en el ejemplo que puso en el taxista, por ejemplo, suceden situaciones similares en las cuales frecuentemente los dueños de burros, sobre todo, utilizan vehículos para transportar a la mercadería objeto del burro. Cuando este vehículo pertenece a un tercero, que es el que participa, normalmente es así, es un vehículo de uno. Si este vehículo es utilizado porque ha cometido ha sido utilizado para efectos de hurto, un robo, en múltiples ocasiones, igual se aplica la ley, no se aplicaría, porque ¿quién está liberado de los efectos de la extinción de dominio? Solo el tercero de buena fe. Si usted acredita que la persona que adquirió ese vehículo a un taxista ha actuado de buena fe, no le podría afectar la extinción de dominio. Pero si usted demuestra que esta persona se dedica a alquilar vehículos de manera sistemática a personas dedicadas a actividades delictivas, a sabiendas, entonces ya no es negando la buena fe.
Y sí podríamos aplicarle la extinción de dominio respecto de esos vehículos. A pesar de un tercero. Sí, es un tercero, pero ya no es un tercero de PPP, ¿no? Se desnaturaliza. Porque nosotros hemos detectado, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Un robo, un hurto y utilizan vehículos. Entonces la policía interviene y deviene el vehículo. Entonces el vehículo se incauta. Pero a los 2 días, el propietario presenta ya su documento de compraventa, que tiene bien, presenta sus documentos del banco, que está pagando un crédito para pagar el vehículo, presenta el contrato de arrendamiento del vehículo. Entonces, en ese caso no queda otra alternativa que devolver el bien. Pero ya en los la vez pasada vimos que hay una señora que sistemáticamente sus vehículos son utilizados para el robo, como instrumento de robo. Entonces, ya a la señora se le ha dicho que ella tendría que buscar algún mecanismo para evitar que sus vehículos siempre sean utilizados para el robo. Porque de lo contrario podría ella verse afectada en cuanto a su patrimonio si se le aplica las reglas de extinción de dominio. Porque ya no podría decir, pues, está bien, puede pasar una vez, 2, 3 veces, pero esto es sistemático, siempre alquila personas dedicadas al robo. Entonces tendría que esta persona buscar mecanismos que eviten esa circunstancia. Por ejemplo, si voy a alquilar el vehículo, pues, hay un certificado de antecedentes policiales, certificado negativo de antecedentes judiciales, certificado negativo de antecedentes penales, ¿no? Y además tampoco dar el vehículo libre. Me recuerdan el vehículo todos los días 8 de la noche, ¿no? Mañana lo recoge 6 de la mañana. O sea, algunos mecanismos, ¿no? que permitan tener un control, porque esta persona se nota que no le interesa, alquila nada más los vehículos y normalmente sus vehículos son intervenidos como instrumento de delito de robo, hurto, extorsión. Entonces, por regla general no se podría aplicar a esos casos, salvo que se logre establecer que esa persona se dedica a proveer, ¿no?, de esos bienes a personas dedicadas a la vida. Por ejemplo, en una oportunidad se logró establecer a través de escuchas telefónicas que una persona proporcionaba armas de fuego a los delincuentes. ¿Sí? Tenía su licencia para portar armas. El sujeto tenía una empresa de seguridad y por eso se tenía licencia para armas y sus vigilantes tenían también licencia para portar sus armas. Pero en las escuchas telefónicas se logra establecer que esta persona proporcionaba armas a una banda criminal. Esas armas, de las cuales tenía licencia, se las proporcionaba a delincuentes dedicados a la extorsión. Entonces ahí, por ejemplo, sí se puede aplicar la extinción de dominio respecto de esas armas, que son instrumentos. Fíjense, no son ganancias del delito, son instrumentos para la comisión del delito. Ahí se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar la extinción de dominio. A pesar de que no se trata de ganancias del delito, sino instrumentos para la comisión del delito. Una pregunta adicional. Ya, vamos a quedar ahí. Tengo entendido que el día lunes continúa este tema. No sé si por el grupo. No, ahora voy a consultarlo. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a quedar el día lunes, creo que es a las 5 de la tarde, le van a continuar la hora. Vamos a continuar ya con el procedimiento de extinción de dominio. ¿Ya?